tema, todo va a estar bien. Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Esta escena nos enseña temas muy importantes. Primero sobre la persona de Jesús, luego sobre la fe de los discípulos, y otra cosa muy importante es que todos iban en una sola barca dentro de un solo escenario. Estamos a punto de iniciar un nuevo año y sigue siendo Jesús el sustentador del universo. Él es quien sustenta este planeta Tierra. En este pasaje, simbólicamente, esta barca representa el mundo donde navegamos todos, donde todos vamos juntos, donde el sol sale para justos e injustos, si ha creído anteriormente o si apenas empezó a creer o tiene años de confiar fielmente en él. Todos vamos navegando en la misma barca. Jesús aparece en los peores momentos de crisis y problemas. ¿Sabe por qué? Porque este mundo está en sus manos. Este pasaje es una invitación a que pongamos a ejercitar y desarrollar la fe que triunfa, porque al final de todo estará bien. Ante la crisis que estamos viviendo surgen naturalmente sentimientos de impotencia, ansiedad e incluso miedo. El sufrimiento de millones de personas se ha convertido en un enemigo amargo. De una cosa esté seguro, es que todo va a estar bien si confía en Dios. Tengamos la plena seguridad que el Señor tiene poder y autoridad para dominar cualquier adversidad que nos salga al encuentro. En este pasaje estaremos mirando un ejemplo que nos ayudará a ejercitar más nuestra fe. En el 23 dice: cuando entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Los discípulos, sin importar el costo, siguen a Jesús. Los discípulos entendieron que seguir a Jesús era una oportunidad única para cambiar el modo de vida, reaprender formas de comportamiento, cuidar integralmente la salud física y espiritual, y que solamente siguiendo a Jesús es donde podemos valorizar nuestra relación con la naturaleza, con la familia, con la sociedad. Esto no significa que vamos a estar ausentes de problemas o que ya no habrán problemas. Los problemas siempre van a estar, porque estamos navegando en la misma barca. En el 24 dice: repentinamente una violenta tormenta azotó el mar, de modo que la barca se veía anegada por las olas. En tiempos de Jesús, Galilea era un lugar lleno de vegetación. Pero si miramos este pasaje dice que literalmente es una violenta tempestad en el mar provocado por fuertes vientos. Esto es un torbellino o una tormenta que desata furiosas ráfagas, tanto que esta barca estaba siendo cubierta por las olas del mar. Imagínense este momento de angustia. Este texto expresa un acontecimiento inesperado, algo que nadie había planeado, algo que nadie estaba esperando. La travesía se vio alterada por una conmoción. Las olas golpeaban con violencia. La barca estaba en una situación muy difícil que los tripulantes no podían hacer nada. La situación era realmente comprometida. Pero recordemos que la mayoría de los discípulos eran expertos en navegar mar adentro, eran profesionales en este oficio. Pero solamente en una situación tan difícil se pudieron dar cuenta que necesitaban ayuda de alguien más fuerte que ellos, alguien poderoso con autoridad que manda callar el viento y el mar. Dice el texto: pero él estaba profundamente dormido. Mateo describe a Jesús pacientemente dormido, como toda naturaleza humana, porque había trabajado arduamente y estaba muy cansado. Ni el ruido del viento, ni el embate de las olas, y ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudo despertar. Cuando la tormenta se puso más fuerte con su furor, los discípulos que estaban con Jesús, aunque eran experimentados en el mar, apelaron a él pidiendo ayuda. La pregunta hoy es: ¿a quién nosotros estamos pidiendo esa ayuda? Habiendo estado con él por algún tiempo, los discípulos, y habiendo sido testigos de sus asombrosos milagros, ahora estaban comenzando a ver en él a mucho más que un carpintero, que es lo que habían conocido de él. Sin embargo, ellos no creen del todo que aún él puede lograr algo contra tal tempestad. Tenían una mezcla de temor y desesperación. Eso es natural, eso le puede pasar a cualquiera en un momento de angustia, donde la situación se sale de nuestras manos y no podemos hacer nada. ¿Usted cree que Dios puede parar esta tempestad en la que estamos hoy? Donde muchos se han ido sin ninguna despedida digna, donde nuestro límite ha sido quebrado, donde la fe comenzó a derrumbarse en muchas personas. Luego llegó mucha ansiedad. Algunos están enojados con Dios y algunos se están preguntando: ¿dónde está Dios? ¿Será que está dormido como hacían los discípulos? Muchos han entrado en un coma espiritual. El dolor en el mundo es el megáfono que nos ha movido a otro lugar donde nunca nos imaginamos.
Los mapas se pintaron de rojo. Muchos quizás han pensado Dios está dormido o se olvidó de nosotros. Pero recordemos que después de un diluvio siempre surge un nuevo pacto. El arco iris es la señal que pronto llegará. Por esta razón necesitamos la fe que triunfa. El 25 dice, así que ellos vinieron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, estamos pereciendo. Los gritos de estos hombres aterrorizados se puede sentir muy profundo en este pasaje. Marcos dice así, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Si leemos Lucas dice, Maestro, Maestro, perecemos. Este es un ejemplo que en una situación aterrada, con mucha angustia, uno de los discípulos gritaría una cosa y otro otra. Lo que no pudieron hacer los elementos de la naturaleza, esto es despertar a Jesús. Solamente lo logró el llamado angustioso de los discípulos y su propio deseo de ministrar a las necesidades humanas. Salmo 138:3 dice, el día que clamé me respondiste, me fortalecisteis con vigor en mi alma. Es precisamente en medio de las tribulaciones de la vida cuando los cristianos pueden percibir de una manera más concreta la presencia de Dios y de su palabra. El 26 dice, les dijo, ¿por qué estáis aterrorizados, oh hombres de poca fe? Jesús les recuerda que no había razón para su confundido pánico porque Él estaba con ellos. Él estaba ahí junto a ellos. Jesús no calla de inmediato la tempestad. Por el contrario, mientras la tempestad aún rugía y el barco era arrastrado de un lado al otro por las olas, fue en lo peor de la confusión que les preguntó a los discípulos, ¿por qué estás aterrorizados? Hombres de poca fe, fue entonces, aún antes de ponerse de pie, que Él con perfecta serenidad y calma se dirigió a ellos como hombres de poca fe. En otras palabras, esto es hombres que no estaban ustedes recibiendo de todo corazón el consuelo. En otras palabras, le dice, las promesas y el poder y el amor de su maestro han estado frente a ustedes. ¿Qué pasó aquí? Es tiempo de hacer un balance. Este contexto que estamos viviendo nos ha ayudado a considerar más la vida eterna. Y eso es lo que les estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Por favor, consideren más lo que tienen frente de ustedes. Valórenlo más, porque no todo el tiempo va a estar con ustedes. ¿Usted recuerda qué Él estaba pidiendo a Dios antes de esta crisis? ¿Se recuerda? Antes de esta situación, ¿a qué le dábamos más prioridad? Dice el versículo, entonces se puso de pie y reprendió los vientos y el mar y hubo una profunda calma. De una manera muy efectiva Jesús afirmó su autoridad sobre los elementos de la naturaleza de tal modo que hubo calma profunda. Aquí podemos ver la autoridad de Jesús no solo en las personas sino también en todo lo que hay en la creación. Repentinamente la superficie del mar ha quedado afable. Nos sorprende que aún después del milagro que ha sido realizado, Jesús reprende a los discípulos por la debilidad de su fe. Al leer el versículo siguiente se ve que la fe de estos hombres fue ciertamente fortalecida. Porque ese es el deseo de Dios, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe cada día creciendo y creciendo más. El 27 dice, los hombres estaban maravillados y decían, ¿qué clase de persona es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Estos hombres estaban asombrados. Comienzan a comprender que Jesús es mucho mayor de lo que previamente habían imaginado. Jesús ejerce el control no solamente sobre quienes lo oyen, sobre las enfermedades y demonios, más también sobre los vientos y el mar y las pandemias. Esa autoridad está presente. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Estamos en momentos donde unos con otros enjugamos las lágrimas. Esta adversidad puede convertirse en una oportunidad propicia, una oportunidad para recuperar nuestra libertad interior, despojándonos de todo aquello que superficialmente nos destruye y poder alcanzar la verdadera felicidad. Le invito a que nos unamos en el 2021 para sanar el mundo dando palabras de esperanza que vienen directamente de Dios, de su palabra. Continuemos atendiendo la recomendación del distanciamiento para proteger a nuestros seres queridos y a los demás. Recordemos que esta tempestad, al escuchar la voz de autoridad de Jesús, dejará de azotarnos. Pidamos juntos de todo corazón porque Él es el único que puede ayudarnos. Le invito a que oremos a que Dios haga su voluntad, oremos a que Dios nos dé un espíritu de servicio para los demás. Oremos para que este 2021 sea un año de sanidad, porque si usted cree en Dios, creerá que los milagros aún en estos tiempos existen. Desde ya le deseo un feliz año nuevo y que la paz de Dios esté con usted y su familia. Dios le bendiga.